Synapsis Digit presenta Mitos y realidades de la inteligencia artificial con Javier Galán. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos el privilegio de tener como invitado a Rafael Jiménez, un gran amigo y una persona que ha evolucionado impresionantemente desde lo que fue la parte digital, ha tenido muchos negocios en la parte digital, un gran conocedor realmente a profundidad desde el inicio y ahora está muy enfocado en lo que es la parte de inteligencia artificial. Entonces, Rafa, no sé si nos quieres platicar un poco de cuál ha sido tu experiencia. Me interesaría mucho empezar por la parte digital. Y de ahí cómo vamos evolucionando hacia la parte de inteligencia artificial. Súper, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación, encantado como siempre platicar contigo. Y fíjense que en realidad el tema de digital fue algo que pues nos encontramos básicamente en el camino, ¿no? Porque yo estudié sistemas y mi intención originalmente era irme por ese camino, ¿no? de programación y después pues, evolucionar por allí. Y estuve 2 años trabajando en Softec, que es hoy una de las grandes compañías que hacen integración y desarrollo de sistemas mexicanas, pero está en todas partes del mundo. Pero en aquel entonces éramos, no sé, unos 60, era muy, muy pequeña. Y estuve trabajando 2 años, como les decía, allí, pero si bien aprendí un montón de cosas y fue bien interesante, sobre todo en materia de gestión de equipos de trabajo y cosas así que tuve que aprender como luego, porque había muchísima demanda y prácticamente los egresados del semestre 1 teníamos que gestionar a los que venían en la siguiente generación, ¿no? Muy rápido el crecimiento. Pues teníamos entonces que aprender a cosas de gestión de proyectos y demás, y fue súper formador, pero me aburría muchísimo el producto que estábamos haciendo, ¿no? Yo siempre he tenido como inquietudes creativas y el producto que hacíamos allí, los que a mí me tocaron al menos, eran muy aburridos porque eran como los sistemas administrativos de bancos y de supermercados y cosas así, proyectos faraónicos que duraban 2 años de desarrollo cada uno. Y además, pues, muy demandante, ¿no? Entonces no tenía ya tiempo personal para desarrollar mis inquietudes creativas y a los 2 años me salí un poco sin un gran plan, pero con un hallazgo interesante que fue, estoy hablando de 1992, esa es la prehistoria, cuando empezó a haber algo que se conoció como multimedia interactiva, ¿no? Multimedia interactiva se refiere a, muy probablemente todos los que están viendo esto no saben esa historia, pero hace tiempo las computadoras no podían reproducir audio y video nativamente, necesitaban tarjetas, hardware especializado para poder hacerlo, a veces conexiones a aparatos completos de reproducción de video para poder tener un video en la pantalla, y la verdad es que era una experiencia cara y difícil de producir, ¿no? Y de pronto Apple saca QuickTime, justamente en 91 por ahí, que fue la primera solución de software para poder reproducir en una computadora personal video. Y entonces empezó a haber una confluencia que para mí fue muy interesante y una oportunidad simpática, que era no echar a la basura todo lo que había aprendido de programación y cosas así, y combinarlo con cosas más creativas, ¿no? Con cosas de medios audiovisuales y todo ese tipo de cosas. Entonces me salí casi con una mano delante y otra atrás, vendí un bocho que tenía, compré software y una computadora Apple, una Mac obviamente, y me puse a tratar de desarrollar ese negocio. Y ese negocio con los años, cuando empezó el internet a cobrar importancia, particularmente la parte web, ¿no? del internet, en donde podíamos justamente traspasar nuestros aprendizajes y habilidades desarrolladas para medios más locales como kioscos interactivos o CD-ROMs y ese tipo de cosas, al internet, ¿no? En donde ya había una audiencia posible de millones y luego de miles de millones, ¿no? Y así. Y ahí dimos el salto a internet, y esa compañía que fue creciendo a lo largo de estos años, del 92 al 2000, se la vendimos a Ogilvy cuando había todo este furor, cuando hubo el primer gran boom del internet, ¿no? A ver, yo ahí tengo una vivencia que fue en el año 99, cuando yo estaba en Mediacom, y se compró a nivel global una empresa que era Beyond Interactive. Me acuerdo, sí. Entonces me acuerdo mucho de una reunión que tuve en Ann Arbor, ahí cerca de Detroit,
sobre el poder que tenía digital en ese momento. Estaba hablando del 99, en el cual uno de los temas más importantes era el concepto de digital. O sea, si yo me remoto hoy, a ese momento, ya era la idea, ya estaba la idea de lo que se podía lograr en digital. Sí, sí. Estamos hablando del año 99. Entonces, me acuerdo hacia dónde iba el mundo digital, etcétera, qué es lo que estamos viviendo ahora. Pero han pasado 25 años o 24 años. Claro. ¿Ok? Entonces, yo pienso que el tema de inteligencia artificial es un tema que está moviendo mucho más rápido. Totalmente, sí. Entonces, me voy a también a tomar una plática que teníamos de café en el año 2018, me parece, en la Colonia del Valle. Así es. Me acuerdo perfectamente. En el cual yo creo que la gente que estaba alrededor nuestro debe haber pensado que estábamos en otro universo. Porque tú estabas hablando de tu proyecto, que vamos a platicar de él, y que es muy enfocado a la parte de creatividad, y yo estaba hablando de mi proyecto, que era muy enfocado al tema de ventas, ¿no? Y me recuerdo de pues, que estábamos pensando desde cómo levantar fondos, desde todo el tema de tecnología a nivel de algoritmos, etcétera. Reclutamiento también. Reclutamiento y demás. Primera pregunta es, ¿por qué estás enfocado en la creatividad? O sea, ¿por qué usar inteligencia artificial en la creatividad? Y ha seguido, ¿no? Después de hasta 2018 hasta ahora, 6 años, muy enfocado en esa parte. O sea, ¿qué te llevó a...? Bueno, la verdad es que es el clásico caso de tratar de buscar una solución a un problema que uno mismo tiene, ¿no? Yo, en todos los años que estuve, justo a partir de que Ogilvy compró la agencia, fue como realmente entré al mundo de la publicidad, ¿no? Previo a eso, estaba en el mundo digital, pero más de comunicación institucional y de desarrollo de sitios y cosas así, ¿no? Y no sabía nada de publicidad. Ogilvy fue mi gran escuela de publicidad. Y allí empecé a entender más como los aspectos de creatividad aplicada a la comunicación, ¿no? Antes realmente, como les decía, pues era más una cuestión de comunicación institucional, donde realmente no hay muchísima cancha para hacer cosas creativas a nivel comunicación, ¿no? Y ahí fue donde empecé a tener como muchísima experiencia trabajando con equipos de todos tipos, ¿no? De diferentes disciplinas, además, porque Ogilvy es una agencia que desde entonces tenía ya este concepto de 360 grados, lo cual quiere decir que podían, bajo el mismo techo, atender diferentes necesidades de los clientes, desde publicidad tradicional, marketing directo, digital ahora en ese momento, ¿no? Etcétera, etcétera, y viendo cómo la gente tenía ideas, y me pareció siempre muy extraño y muy ineficiente el proceso creativo. Interesante, porque siempre las agencias se habían basado en la parte creativa. En Totalmente. realidad, o sea, yo estuve en la parte de medios, pero lo que era la agencia en general, la agencia full service, el gran icono era el área creativa. Así es. O sea, si tenías el gran creativo, era ya lo demás no importaba. Exacto. ¿No? Entonces, el romper ese esquema ya muy institucionalizado del valor que tiene el equipo creativo, me imagino que fue una interesante experiencia, ¿no? Sí, porque además, digamos, de las cosas que también me di cuenta estando allí fue que justamente estos equipos creativos que históricamente habían sido, como dices, el centro de la agencia, y con total razón, ¿no? Porque eso era el producto principal que se vendía. El problema al que se estaban enfrentando es que no estaban evolucionando tan rápidamente como los medios, ¿no? Y como los canales de distribución de los contenidos. Entonces, para mí los primeros años que estuve, por ejemplo, en Ogilvy, fueron muy interesantes, tratando de hacer ver a los equipos creativos de las diferentes disciplinas las posibilidades que digital les traía a la mesa, ¿no? Y cómo poder empezar a pensar en ideas que no fueran un guión de televisión, porque invariablemente la gente que le pedías resolver un problema de comunicación lo resolvía a través de un guión de televisión, ¿no? O sea, estaban muy acostumbrados a pensar de esa forma. Entonces, ese fue como el primer
hallazgo y primer tope también, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que este grupo de personas talentosas, ¿no? Que realmente tienen muchas ideas muy interesantes, las puedan aplicar a otras cosas que no son con las que han venido trabajando todo el tiempo, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que a la fecha hay muchos que siguen atorados, curiosamente, en ese... A ver, cuando platicábamos de 2018 el tema de inteligencia artificial con el tema de Synapse, o de la idea que tenías, siempre hay un tema que me interesó muchísimo, que es el tema de mapas mentales. Sí. ¿Ok? Porque es un approach muy distinto a lo mejor un chat GPT, que lo que retoma es mucha información de bases de información digitales, escaneadas, etcétera, y genera una idea sobre eso. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de tu concepto de manejar con mapas mentales un tema de una solución creativa? Bueno, justo esto que mencionas de los mapas mentales fue una cosa, pues un hallazgo interesante, porque lo que tratamos de hacer con Synapse, con este proyecto, siempre fue darle una herramienta a los equipos creativos para que pudieran tener más y mejores ideas más rápido. Y de preferencia, que esa herramienta no fuera tan autorreferencial, porque lo que sucede mucho en publicidad, me imagino que sucede en todas las carreras del mundo, pero lo que yo he visto en publicidad es que somos muy autorreferenciales, o sea, nos la pasamos consumiendo contenido publicitario y la cultura de un publicitario es la publicidad misma, ¿no? Entonces, como que está cerrado el espacio allí. Entonces, lo que queríamos era poder dar algo que permitiera romper con ese espacio cerrado con el que estamos y traer ideas y traer experiencias de vida y traer cosas distintas de diferentes campos de conocimiento, de diferentes latitudes, etcétera, que pudieran ser inspiradoras para que alguien diga, no lo había visto desde ese punto de vista y por ahí puede haber algo. A ver, aquí... Y ahí se presta este asunto de la divergencia y los mapas mentales, ¿no? Que la divergencia viene, la información, o sea, la base, digamos, de todo lo que es tu modelo, va en función de la gente. Sí. O sea, va muy en función de realmente hacer, por decir, algún coworking de diferentes formas de pensar, etcétera, de gente. Muy diferente al tema de un chat GPT, que es una información que sale de la gente, evidentemente, pero ya está procesada, ya está estructurada de diferente manera. Sí, principalmente yo creo que la diferencia fundamental, por ejemplo, entre el tipo de ideas que una tecnología como ChatGPT, que son todos estos modelos grandes de lenguaje que se llaman, es que la forma en la que funcionan es probabilística, ¿no? Entonces, van como adivinando, entre comillas, qué palabra le sigue a qué palabra para construir frases y párrafos ¿no? Ideas. Y entonces, al ser una cuestión probabilística, básicamente lo que quiere decir es que el texto que te va a devolver pues es más o menos obvio, digamos, ¿no? Es más o menos normal, es más o menos lo que está allá afuera. Y el caso de Synapse es opuesto en ese sentido, porque lo que hace es que antes de empezar a generar los textos, le inyecta puntos de vista e inspiración muy divergente que viene de personas, etcétera, etcétera, y eso lo toma como semilla para producir las ideas. Por ejemplo, un modelo comercial, vamos a decir tipo ChatGPT, de inteligencia artificial, creo que se tiene que acotar. Sí. Evidentemente. O sea, no puedes generar una creatividad extrema, porque ya lo vimos con ChatGPT 4, con el caso de Microsoft, cuando dejaron libre, se salió del guión. Y eso, salirse del guión, no se vuelve un producto comercial, por decirlo así, porque puede generar mucho ruido. Por lo que tú me estás comentando, el tuyo está enfocado, como dices, en el lado contrario, que es realmente generar ideas fuera de lo común, ideas inesperadas. En la parte de desarrollo del modelo per se, ¿qué fue la problemática que te encontraste? O sea, el desarrollo del algoritmo, sobre todo porque ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Sí, claro. Yo diría que la principal dificultad con la que nos topamos desde el principio que empezamos a conceptualizar el producto fue cómo hacer una abstracción válida y viable de la forma en la que la gente tiene ideas cuando está peloteando, cuando está haciendo una lluvia de ideas. O sea, ¿cuál es el modelo de organización de la información apropiado para ese tipo de cosas? Porque hasta antes de lo que nosotros estábamos haciendo,
estamos haciendo, el modelo de organización de la información es un modelo basado en temas, básicamente, ¿no? Es temático. La forma en la que todo está organizado en Internet es por temas, por keywords, por tags, ¿no? Y cosas así, que sirven para clasificar las cosas. Y el problema, o sea, eso funciona de maravilla la mayoría de las veces para cuando sabes lo que estás buscando, ¿no? Para fines de investigación es muy correcto ese modelo. Estarías perdido si fueras a una biblioteca y no estuvieran las cosas organizadas de esa forma. Pero para fines de creatividad es justo lo que no necesitas, porque la creatividad consiste en conectar cosas que no estaban previamente conectadas y es mucho más valioso, tiene un potencial creativo más grande, conectar cosas que están en dos cajones diferentes a conectar cosas que están dentro del mismo cajón, ¿no? Hay mucho más potencial creativo mientras más alejadas conceptualmente están las cosas que estás conectando. Cuando estás en un sistema de administración de información como el web y los motores de búsqueda y todo lo demás que están organizados de forma temática, esencialmente estás cortándole el filo creativo a las cosas. Ahora, tomar dos temas, estoy metiéndome un poco más al tema matemático, por decirlo así, o el tema del core, de cómo funciona el modelo. Tú, al tener ideas muy separadas, ¿no? Es digamos, el concepto que estás trabajando, ¿cómo haces para que se usen cosas muy distintas puedas generar algo? O sea, una idea. Voy a simplificar. Sí. Me imagino, o sea, entiendo que son múltiples ideas de múltiples formas de pensar distintos, etcétera, y al final, sobre todas esas ideas, generas una o varias, no sé, las que sean, 10, 15, 20, 30. ¿Cómo es ese proceso? Pues la verdad es un proceso bien interesante porque al inicio fue antes de que, digamos, convergiera el proyecto de Synapse con el avance en materia de Machine Learning y Deep Learning y todo este tipo de cosas. Era un asunto bastante más pedestre, digamos. O sea, funcionaba un poco como un motor de búsqueda, pero en lugar de basarnos, como decía hace un momento, en palabras clave y cosas así, nuestro principio de organización era la asociación mental, es decir, lo que una persona relacionaba con otra por motivos completamente subjetivos. Y eso pues tiene una serie de consideraciones de cuándo es valiosa o cuándo no, dependiendo de quién está consultando esa información. Y tenemos una serie de hipótesis detrás de eso, de que, por ejemplo, mientras más distinto es a ti la persona que hizo esas asociaciones, o las personas que hicieron esas asociaciones, más chances hay de que de allí salga algo que te resulte interesante. Claro. Y entonces, ahora, con todo el tema de Machine Learning y demás, lo que hemos podido validar es que como tú sabes, pero a lo mejor muchos en la audiencia no lo saben, la forma en la que funcionan la mayoría de estos modelos es convirtiendo, todos estos modelos esencialmente, convirtiendo la información en números, ¿no? Y esos números, estamos hablando de muchísimos números para describir una sola cosa, ¿no? O sea, típicamente estamos hablando de modelos multidimensionales de 1000 dimensiones o más, ¿no? 800 o 1500 dimensiones. Y es un espacio multidimensional con muchísimos conceptos, frases, etcétera, etcétera, en donde la proximidad entre una cosa y otra, la proximidad semántica en este caso entre una cosa y otra, es lo que te da, digamos, qué tanto sentido tiene una cosa u otra. Nosotros jugamos en el espacio, haz de cuenta, un uso normal de ese concepto es siempre quieres que te devuelva lo que está mucho más cercano a lo que estás buscando, ¿no? O sea, si tú estás buscando, por ejemplo, en un e-commerce, zapatos para mujer rojos de no sé qué, lo que quieres es que esto te regrese a algo que el sentido de lo que escribiste sea el sentido de los productos que te está devolviendo, ¿no? En nuestro caso, y eso lo pudimos comprobar matemáticamente, donde está el verdadero valor no es en lo que está más cercano, sino lo que está a determinada distancia. Y esa determinada distancia, originalmente la determinamos de forma empírica, pero ya la hemos podido validar matemáticamente y sabemos que vive en un intervalo entre lo que es completamente aleatorio o inútil y lo que es súper obvio, ¿no? Ahora, el tema evidentemente con este nuevo desarrollo de nuevas redes neuronales, de mayor capacidad de procesamiento, etcétera, entiendo que esto te ha ayudado muchísimo. Totalmente, porque me imagino que hacerlo en el momento a mano.
era un trabajo Estaba a mano, entre comillas, sí, ¿no? estaba fuera de mis capacidades al menos, claro, y de la gente que conocía, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú cómo lo ves el tema comercial? O sea, mucho de este enfoque del podcast es mitos y realidades, ¿no? Es decir, Sí. visiones distintas de diferentes tipos de gente, industria, etcétera, de lo que realmente es inteligencia artificial. Entonces yo veo dos grandes áreas, una que es el producto per se, que es muy difícil, como ya hemos platicado, aterrizar productos específicos de inteligencia artificial, y no productos simples. Sí. Yo hablo porque hay inteligencia artificial simple, ¿no? El caso, por ejemplo, de un Amazon es como estamos en esta plática que estamos teniendo, es un tema simple de inteligencia artificial. Tienes Big Data, tienes un Data Lake muy claro, y claro, el que compra zapatos rojos, de entrada les manda zapatos rojos, y luego cosas cercanas, no lejanas. Así es. Entonces, el que compra zapatos rojos puede comprar a lo mejor, no zapatos, otra cosa, pero que esté cercano. Entonces, esos modelos en realidad tienen una lógica pues simple, ¿no? En el caso tuyo, que tienes cosas separadas y que esa es la importancia, se me hace extremadamente interesante. Ahora, teniendo ya el producto, el tema de comercializar un producto de inteligencia artificial, o sea, ¿con qué retos te has encontrado? Y te voy a platicar por algo. Llevo muchos años en este negocio también, y lo que me he dado cuenta es que el marketing se ha vuelto extremadamente tradicional, ¿no? O sea, se ha vuelto agencias o compañías extremadamente tradicional. ¿Qué ha mejorado? Las métricas. Ahora tengo más métricas para medir las cosas. Que no necesariamente son las buenas, pero hay más. Sí, hay más cosas. Entonces, en vez de llegar en nuestro caso, al tema final, sí, y todo eso que hiciste, vendiste o no vendiste, porque pues, al final es lo que importa, como que se ha quedado en un nivel abajo. Métricas, números, etcétera. Digital ayudó muchísimo a ese paso. Pero sigo viendo muy tradicional las estructuras. Marketing, agencias. Entonces, cuando tú llegas con un producto de estas características, ¿cuál ha sido tu experiencia? Desde conseguir la cita para que te atiendan y luego explicarlo, ¿no? Me imagino que es una experiencia, mucho aprendizaje. Sí, muchísimo. Y la verdad, allí sí, por ejemplo, hay un antes para nosotros, un antes y un después de la salida de ChatGPT al mercado, ¿no? ChatGPT lo que hizo fue ayudar a poner en la agenda de todo el mundo como algo urgente el tema de inteligencia artificial, que ahí, digamos, a tu punto anterior, ¿qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial? La verdad es que depende mucho de las definiciones que se usan. Hay gente que insiste que lo que estamos viendo hasta ahorita no es más que pues, estadísticas potentes, ¿no? Pero más allá del asunto, digamos, lo que se da por llamar hoy inteligencia artificial, pues para nosotros sí hubo un antes y un después de ChatGPT, porque el año pasado, tratando de comercializar nuestro producto de Synapse con quienes nosotros pensábamos o para quienes habíamos ideado el producto, ¿no? Por venir de esa industria precisamente, la verdad es que había muchísimas barreras y eran barreras de todo tipo, o sea, desde cuestiones de a veces miedo, a veces incredulidad, ¿no? Así de, no, pues es imposible que una cosa así me vaya a servir porque yo sé que las máquinas son incapaces de tener ideas interesantes, ¿no? Y muchas veces con ese prejuicio se enfrentaban al producto y no lo estaban viendo realmente, ¿no? Estaban viendo sus propios prejuicios nada más. Entonces costaba mucho trabajo que la gente pusiera atención a este tipo de cosas. E incluso me tocó hablar con personas de muy alto nivel en el mundo de la publicidad. Una de ellas me dijo, por ejemplo, si lo que tú dices que Synapse hace es cierto, jamás te van a abrir la puerta en las agencias de publicidad. Y te voy a comentar algo. Creo que teniendo enfoques distintos sobre el uso de inteligencia artificial, de nuestros dos negocios que son distintos, es el mismo concepto. ¿Por qué? Porque rompes una forma de pensar, una forma histórica, porque ha evolucionado, pero ha evolucionado, te digo. Sí, gallo-gallina, ¿no? Sí, gallo-gallina y hacia cosas, no realmente una evolución de fondo. Sí. ¿No? Entonces, yo me pongo, te comento un tema, por ejemplo, que en una presentación, nosotros hacemos modelos de negocio, como tú sabes, vas a vender tanto. Y me decían, oye, pero el modelo no es perfecto, ¿no? Yo decía,
pues si fuera perfecto, no lo podrías pagar. Claro. Porque significaría que un modelo te va a generar cuál es tu eficiencia total de tu P&L de tu compañía. Tú lo puedes pagar. Y la segunda pregunta es, ahora, ¿en dónde estás? O sea, ¿hasta dónde llegas a entender las cosas? Entonces, y estamos hablando que esto es digamos, modelos concretos, en el sentido que no son ni una idea, es un resultado concreto. En tu caso, que es todavía más profundo el tema creativo, profundo en el sentido de que son ideas, opiniones, etcétera, imagino que te has de encontrar con muchos temas, bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Y por qué me sirve? Y algo muy importante, dentro de la misma agencia, ¿con quién hablas? O sea, si tú vas, por ejemplo, a una agencia, ¿hablas con la área creativa? ¿Hablas con el director general? ¿Con quién hablarías? Pues ahí realmente ha dependido mucho hasta ahorita de a quienes conozco, ¿no? O a veces me buscan, ¿no? Que eso ya empieza a pasar desde hace unos meses, cosa que antes no pasaba, precisamente por la popularidad del tema. Y entonces, pues a veces nos buscan personas, por ejemplo, de estrategia, que se me hace muy interesante. Nos buscan directores de innovación, tanto de las marcas como de las agencias que hacen innovación. Nos busca también gente creativa, ¿no? Entonces, esos los que llegan. Los que yo típicamente voy a platicar con ellos y los busco, pues depende esencialmente de a quienes conozco, ¿no? Hasta ahorita, o sea, no he hecho un esfuerzo como en frío, así de ir a buscar gente, pero si lo hiciera, bueno, antes de eso, me pasa parejo, ¿no? O sea, a veces voy con el CEO de una agencia local, le entusiasma muchísimo porque entiende las eficiencias que pudieran venir con eso, y luego al pasarlo al equipo que sería el usuario de la herramienta, porque esto pasa mucho con las soluciones como las que tenemos, ¿no? O sea, hay un comprador de la solución y hay un usuario de la solución. Entonces ahí hay una dificultad adicional porque no es como un producto de consumo, en donde normalmente, digo, a diferencia de las personas que hacen compras para la familia, pero normalmente es muy cercana la relación entre el comprador y el usuario, ¿no? Acá, en todas las cosas que son sistemas para compañías, el que toma la decisión de la compra típicamente sí se apoya a lo mejor en la opinión del usuario, pero no es el usuario, no es la persona que va a estar trabajando con esto todos los días, ¿no? Entonces, cuando se lo pasan al usuario para que el usuario opine y diga si lo quiere usar, pues obviamente puede tener un poder de veto y decir, yo no quiero usar esto, ¿no? Mira, a mí eso lo veo clarísimo. Y es donde te digo que las empresas, la inteligencia artificial, como dices, surgió fuertemente a partir de ChatGPT, porque se democratizó. Sí, exacto. Entonces, toda la gente habla de inteligencia artificial. La confusión que genera a nivel lo que puede ser real o no real, etcétera, vivimos como en un obscurantismo de la inteligencia artificial. Si existe en el cielo la inteligencia artificial, pero a la hora que lo vas bajando a cada uno de los usuarios, te das cuenta que hay, ¿no? O sea, falsos profetas, hay cosas apocalípticas, hay cosas que sí son ciertas, hay cosas que no son ciertas, etcétera. Y creo que una experiencia que he tenido, que va mucho con lo que tú haces, es que cuando tú hablas con gente que necesita una solución de negocio, por ejemplo, un manejo de inventario, les queda clarísimo lo que puede hacer la inteligencia artificial por ellos. Porque son modelos mucho más robustos para decir, vas a vender de tal manera, tanto. No hay un tema de opinión. Claro. Creo que el marketing es un tema de opinión. Sí. Porque no tienes ni el resultado, o sea, no tienes una cosa concreta al final y tienes muchos supuestos y mucha terminología en el camino. Claro. Y el que le atina es básicamente un artista o un mago, ¿no? O sea, no es un científico. Exactamente. Hasta ahorita. Tú estás metiendo, por comentar algo más científico dentro de un proceso que ha sido históricamente más, o sea, y científico no me estoy hablando de la gente que habla de datos, sí, estoy mejorando las métricas de esto y bla, 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 bla. No me estoy hablando de esa ciencia, porque no es una ciencia. No está llegando. Es una forma de manejar ciertos números con cierta estadística, ¿no? No, pero ciencia en el sentido de seguir un proceso, un método científico, digamos, ¿no? Donde puedes lanzar hipótesis, desarrollar un experimento, correrlo, comprobarlo, refutar la hipótesis o comprobarla, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí puedes hablar de un método más o menos científico. Y yo creo que se tiene que hacer. O sea, yo creo que las compañías lo tienen que hacer. La gente de marketing, las agencias, lo tienen que hacer. O
O sea, tienen que cambiar esa forma de pensar. Por eso pienso que del tema digital a la inteligencia artificial ha sido un cambio gigantesco, porque la inteligencia artificial, primero, va mucho más rápido, tiene en el fondo mucho más, tiene un core más fuerte, sí. O sea, de cambio hacia muchas cosas que lo que fue digital. Y si la gente todavía, 25 años después, está hablando que digital es nuevo, sí. O sea, progresa, claro que progresa, pero no es nuevo. Entonces, ¿qué significa para la gente el tema ahora de inteligencia artificial? O sea, y lo ves y lo sientes cuando vas a hablar con la gente, ¿no? O sea, claro. Con las empresas y demás. O sea, a lo mejor, ¿qué me están diciendo? ¿Para qué sirve? Lo tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo, etcétera. ¿Cómo ves esa capacidad de las empresas en general, sobre el área de marketing, agencias creativas, etcétera, de afrontar este nuevo reto que es la inteligencia artificial? Pues mira, lo veo a dos niveles principalmente, ¿no? O sea, uno es a nivel discurso, que es lo que está ahorita a todo lo que da, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si ves, acaba de terminar la semana pasada el Festival de Cannes, y todos los grupos de agencias y todo el mundo aprovechó para tratar de decir que estaban haciendo cosas muy importantes y alianzas muy importantes, ¿no? Con players gigantescos de tecnología para estar en la punta del asunto, ¿no? Hablas con las personas que están en la trinchera haciendo las cosas y no tienen ni idea de lo que está pasando, no tienen acceso a nada de esas cosas, y ya, ¿no? Ahora, a ese nivel de la gente que realmente está haciendo el trabajo, hay, desde mi punto de vista y con la experiencia que hemos tenido ya implementando el uso de Synapse en muchos grupos creativos, hay básicamente dos tipos de personas. El tipo de persona que es curiosa y que quiere ver qué sale, ¿no? y que le mete las manos a las cosas y se ensucia y trabaja con ellas. Y la gente que quiere seguir, o sea, que está esperando su retiro, yo creo, mientras más pronto llegue mejor, porque el cambio le pone nerviosa o nervioso, ¿no? Invariablemente los que han sido los campeones, los grandes defensores para nosotros de Synapse, por ejemplo, hacia adentro de las agencias, son personas relativamente jóvenes, no los más jóvenes, eso es curioso, pero como de medio nivel, pero que tienen esta característica de ser personas curiosas que quieren entrarle, etcétera, etcétera, apoyados por una dirección general que sabe que por ahí van los tiros, pero obviamente no tiene ni tiempo ni para meterse, pero que les disponibiliza la herramienta a la gente. Ahora, uno de mis grandes cuestionamientos, ¿no?, de la relación de lo que se acostumbra a hacer contra lo que ahora es hacer cosas con inteligencia artificial, es que no son productos finales. Sí. O sea, no estás entregando un producto final porque tiene que crecer. Para mí creo que ese es uno de los grandes retos que he visto ahora. Sí. Estamos acostumbrados, o las empresas están acostumbrados a que entregues una cosa concreta. Uh-huh. Y tú en creatividad y yo en lo que hacemos, quieren un producto final concreto con un resultado final. Sí. A lo cual esto va en contra literalmente de lo que es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es ir aprendiendo. Tiene que ir aprendiendo con nuevos casos, con comentarios, con fallas, y yo no llamo errores, pero tienes que vivir con la falla, es lo que te da el aprendizaje, claro, y el progreso. Entonces yo siento que en general la gente no está, o las empresas acostumbrados a crear un modelo y que vaya aprendiendo, que vaya entendiendo, que vaya conociendo más. Tiene un producto final. En tu caso, tanto como el mío, tú no entregas un producto final, entregas un producto en el cual te está generando nuevas ideas y romper esquemas, ¿no?, creativos, sí, con ideas fuera de lo que estás acostumbrado y demás. Uh-huh. Entonces, me genera como todavía un tema: ¿qué tienen que hacer las empresas para que sus equipos piensen de una manera distinta para poder implementar realmente inteligencia artificial? Sí, mira, la verdad es que yo creo que ahí sí es un cambio de paradigma muy, muy importante y es bien difícil además, porque por naturaleza los humanos no estamos muy contentos con la ambigüedad y con la incertidumbre, ¿no? O sea, es algo que te provoca estrés, que no te deja dormir, ¿no?
Y curiosamente, uno esperaría, al menos del lado de los equipos creativos, que estuvieran más acostumbrados a vivir en ese mundo, ¿no? Porque es el mundo de las posibilidades versus el mundo de lo que ya existe, ¿no? Entonces, pero no, o sea, una vez que te haces a ciertos procesos, a cierta forma de trabajo, a cierta mentalidad, cuesta mucho trabajo de repente como decir, ok, yo ya sabía hacer estas cosas, ahora, ¿qué significa esto nuevo? O sea, no está del todo, como dices, no me da la respuesta final, o sea, no es un Waze, por ejemplo, ¿no? Que me dice, de aquí a acá llegas en 20 minutos y tienes que ir por esta calle, puede estar mal, pero tienes la sensación de que es cierto, ¿no? Digamos, o sea, no hay ambigüedad, no te dice cosas como, pues mira, agarra para la derecha y ahí checas más o menos, ¿no? Pero te voy a hacer mira, ese símil de Waze se me hace muy interesante. Tienes un resultado final, llegué. Ahora, ¿fue el mejor? No lo sabes. No tienes manera de saberlo. No tienes manera de saberlo. Entonces, cuando tú llegas con un prospecto, una presentación de nuevos negocios y te dicen eso, dice, pero quiero saber si ese camino fue el perfecto. La respuesta es no. La respuesta es mejor que si tú estuvieras pensando a ver por dónde me voy y te vas encontrando con tráfico, no tráfico. Ese es el cambio de paradigma que tenemos. Y regreso al mismo tema. El problema no es la inteligencia artificial porque creo que a nivel de ciencia ya y de capacidades, servidores, algoritmos, etcétera, creo que ha evolucionado muchísimo. Si no es la implementación, a la forma de pensar de la gente, a ese que te encuentras a algo, una forma nueva de hacer las cosas. Así es. Y como una última pregunta, porque creo que el futuro es muy importante. Y ahí sí es un tema más filosófico, más de café, es que lo platicamos inclusive sobre el tema de cuando salió ChatGPT 4 y estaba haciendo Microsoft las pruebas en beta. Yo le hice la pregunta si ChatGPT era creativo, dije que sí era creativo, si tenía decisiones propias, dijo que sí, y que si podía ir en contra de sus creadores, y dijo que sí. ¿Okay? Juego de palabras. Sí. ¿Okay? Son juego de palabras. Pero ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Sobre todo por la velocidad en que se está moviendo. Pues mira, la verdad es que lo que se escucha mucho en los últimos meses, ¿no? Al respecto, hay como dos polos en la conversación, ¿no? Uno es el catastrofista, ¿no? Gente diciendo que ya deberíamos de ir desconectando estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Y por el otro lado, gente diciendo que es la panacea y es lo que va a venir a resolver todos y cada uno de los problemas de la humanidad, ¿no? Yo la verdad me sitúo un poco en medio, ¿no? O sea, no creo ninguna de esas dos visiones. Me parece que hay mucho trabajo que hacer todavía. No hay todavía una progresión clara entre las capacidades que se tienen actualmente con la imaginación de la gente tipo ciencia ficción y cosas así, ¿no? O sea, hay un hueco todavía muy significativo en medio que no está claro si se va a resolver linealmente, ¿no? O sea, si se va a resolver por el mismo camino y nada más echándole más capacidad de cómputo, ¿no? O más datos o más parámetros a los modelos. Claro, yo creo que ese es el gran tema. Creo que todavía sigue la incertidumbre. Totalmente. O sea, yo creo que la inteligencia artificial lo que ha abierto es una caja de Pandora en todos sentidos, a nivel personal, a nivel sociedad, a nivel empresa. Y al final sí pienso que las empresas que tomen el camino ahora de subirse a este gran momento que es la inteligencia artificial, es el momento que te va a hacer más competitivo y vas a entender más de la incertidumbre que viene al futuro. Porque aprendiste. El aprendizaje vale oro. Y vuelvo a regresar al tema que siempre digo, pero me gusta, el tema de Musk, cómo él funciona, ¿no? Por eso está donde está. Los coches autónomos chocan, los cohetes que hace se caen. Tiene muchos temas en el camino y él no lo ve como un error, lo ve como un aprendizaje. Entonces, si un coche autónomo choca, ese dato del choque es más valioso que si no chocara. ¿Okay? Ese es el aprendizaje. Entonces la inteligencia artificial, sí, como empresa, como personas, etcétera, no empezamos al nivel que sea necesario para cada empresa, cada uno, a arrancar y empiezas a aprender. Ojo, no tienes el producto final.
porque no existe todavía el producto final. Jamás va a existir el producto final. Sí, es un camino. Un horizonte. Y te caerás, ojo, o sea, como dices, chocarás. Y no es un error, es un aprendizaje. Eso es lo que las empresas tienen que trabajar. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Y es curioso porque, fíjate, coincide con esta, no sé, estos últimos 10 o más años, ¿no? De que se ha puesto un poco de moda el defender, pues, que la gente dentro de las empresas se sienta en un espacio seguro para fallar también, ¿no? Sí, totalmente. Que no le demos esa oportunidad a este tipo de tecnología también para fallar, obviamente sería un despropósito, ¿no? O sea, es parte, como dices, de su evolución. Evidentemente, no quieres que fallen en cosas catastróficas, ¿no? O sea, como que fallen, qué sé yo, en una decisión importante económica o en una decisión importante de seguridad nacional o hasta de seguridad personal, ¿no? Pero sí necesitas tener como esta mentalidad de saber que nada de lo que se está haciendo en este momento es perfecto, pero está siendo, ¿no? Es algo que está siendo, no es. Y la otra cosa que yo creo que es importante es que en materia de decisiones presupuestales, ¿no? ¿Y a qué le voy a apostar? Y ese tipo de cosas. El otro gran miedo que tienen las empresas es, oye, pero esto no será como el metaverso, ¿no? Que se desinfló y ya le habíamos metido una lana, ¿no? Y salimos con bombo y platillo a decir que teníamos una tienda departamental en el metaverso y no va nadie. Ahí sí me gustaría dejar el mensaje claro de que no es para nada el caso. O sea, no es para nada el caso. Es un cambio muy importante en la forma, en general, en la que se hace computación, ¿no? Y las capacidades de eso tienen muchísimas implicaciones, ¿no? Mira, el tema, lo que comentas de la cantidad o sea, la inteligencia artificial en realidad, eso sí es una realidad, va a ser base para cualquier persona, industria, etcétera. Eso sí es un hecho. Esa es la fuerza de la inteligencia artificial. Puedes hacer modelo creativo, pragmático de ventas, de optimización de procesos, de entendimiento hacia dónde va el mundo, etcétera. O sea, esa base de inteligencia artificial hecha de diferente manera, estructura de diferente manera las soluciones. Así es. Que eso también, digo, ya solo para terminar, me lleva un gran reto que no es tampoco un tema simple, porque hay dos niveles de inteligencia artificial hoy. A nivel uso aplicaciones de inteligencia artificial y no necesariamente me interesa saber cómo funcionan. Entonces, lo uso para X, Y o Z, etc. Y otro nivel que es entender la parte realmente de ciencia que hay detrás de la inteligencia artificial. Deep Learning, Machine Learning, cantidad de redes neuronales que existen, ciencia etc. de datos. Entonces, en general. Datos, ¿no? Entonces, pero mucha gente evidentemente estará en el mejor uso de las aplicaciones. A nivel empresa que se dedica a hacer inteligencia artificial, como tú o como yo, que hacemos modelos de inteligencia artificial detrás, hay un gran reto a nivel de cómo va evolucionando la parte de cómputo, la parte de algoritmos, la parte de nuevas redes neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos todos un reto enfrente grandísimo. Digo, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas visitado. Gracias. Y seguiremos con nuestras pláticas de café porque vamos hemos avanzado. Yo creo que algo que sí es importante es que estas pláticas de café en general que hemos tenido, que se tienen con diferentes personas, te lleva mucho a realmente entender lo que es inteligencia artificial. Más que algo tan académico, ¿no? Sí. Muchas reflexiones, la posibilidad de escuchar diferentes puntos de vista, es súper enriquecedor. Sí. No, pues muchas gracias. Gracias.